Buenas, ingeniera Keila. Somos el grupo número 2 y hablaremos sobre los medidores de altura y bloques de patrón. Mi nombre es Kimberly Johanna Leiva Pineda y mis compañeros son Elmer Josías Hernández Artijo, Giovanni Ali Sorto Varela, Farid Orellana Fernández. Bueno, yo les empezaré hablando sobre lo que son los medidores de altura. Bueno, son dispositivos usados para medir la altura de piezas o bien la diferencia de alturas entre planos a diferentes niveles, que también es utilizado como una herramienta de trazo. Cuenta con un solo trazador y la superficie sobre la cual descansa actúa como plano de referencia para realizar mediciones. Es creado por medio de la combinación de una escala principal con una vernier para realizar mediciones rápidas y exactas. La mayoría de los medidores de altura, la escala principal es ajustable. Entre los medidores existen diferentes y aquí les traigo la clasificación. Tenemos uno que es con vernier, que es el más utilizado para medir exteriores, interiores y profundidades. Este es un medidor de altura en el cual las lecturas requieren de mucho tiempo y tiene errores de paralelaje. En segundo lugar tenemos medidor de altura con carátula. Este medidor resuelve el problema de los medidores con vernier. ¿Y cómo lo hace? Bueno, este incorpora el mecanismo del indicador de carátula. Entonces las lecturas se toman sumando las lecturas de la graduación de la escala principal y la carátula, indicando la fracción de la escala principal con una aguja. Y esto hace que disminuya el error de paralelaje, lo que a su vez permite mediciones más rápidas y exactas. En tercer lugar, tenemos el medidor con carátula y contador. Este es similar al medidor de carátula. Se podría decir que funcionan del mismo modo. Lo que los diferencia del medidor de carátula es que este utiliza un sistema de amplificación del indicador que consiste en un engranaje amplificado y un piñón central. Y por último tenemos el electrodigital, que de estos existen dos tipos. El primero utiliza un codificador rotatorio para detectar el desplazamiento y tiene una doble columna. Y el segundo utiliza un detector de desplazamiento, tiene capacitancia y cuenta con una sola columna. Actualmente son los más usados, ya que poseen una escala de circuitos integrados de gran precisión. Y bueno, a continuación les enseñaré las partes de cada uno de estos medidores de altura. Aquí tengo el medidor con vernier, que podemos ver que tiene una escala principal, que está por aquí, tiene un cursor, está la escala de vernier, que es la que tenemos por acá, un ajuste fino para la escala principal, una columna, una tuerca para ajuste fino del cursor, tornillo de sujeción de ajuste fino, que lo tenemos por acá, tornillo de sujeción del cursor, que está por acá, tenemos una base, un trazador, una superficie de referencia de la columna y una superficie de referencia de la base. También tenemos lo que son el de carátula, y aquí mostramos lo que tenemos la carátula, tenemos el cristal, la aguja, también podemos ver en un engranaje, un resorte, piñón central. Bueno, también tenemos las partes del medidor con carátula y contador. Aquí las podemos ver, tenemos también un cursor, un soporte del trazador, una carátula, una aguja indicadora, una base. Si vemos, lo que cambia es la parte donde se hacen las mediciones y ahí lo demás sigue siendo igual. Y bueno, por último tenemos el electrodigital, que aquí vemos que este cuenta con un teclado, tiene un encendido y un apagado, tiene una tecla para poner cero, tiene un modo de prefijado, tecla de modo de compensación de diámetro de la bola, teclado de número arriba y tecla de número abajo prefijado. Tenemos un trazador, una base, una superficie de referencia de la base. Y bueno, si vemos, casi todos tienen igual forma, lo único que cambia es el sistema para medir. Bueno, ¿qué escala utilizamos? Bueno, tenemos acá con carátula y contador una escala principal, que es de 34 milímetros, y tenemos el para vernier, que bueno, aquí podemos ver tres, que tenemos el primero que es métrico de 50 divisiones en 49 milímetros, tenemos el segundo que es el inglés, 50 divisiones en 2.45 pulgadas, una legibilidad de 0.01 pulgadas, tenemos el inglés de 2.5 divisiones en 1.225 pulgadas. Y por último, tenemos el principio de funcionamiento de lo que son los medidores de altura. La forma de graduación, dependiendo del sistema métrico o inglés, es exactamente igual a los calibres pie o colisa,
De igual manera, la forma de interpretar los valores de una magnitud en sus escalas depende del desplazamiento del cursor sobre la escala principal. Buenas, mi nombre es Elmer Hernández y les voy a hablar acerca de lo que es el procedimiento de medición en los medidores de altura. El procedimiento de medición se puede dividir en lo que son dos partes, antes de la medición y durante la medición. Antes de la medición, seleccione el medidor de altura que mejor se ajuste a su aplicación. Asegúrese de que el tipo de rango de mediciones, graduaciones u otras especificaciones son apropiadas para la aplicación deseada. Verifique el movimiento del cursor. No debe sentirse suelto o tener juego. Corrija cualquier problema que encuentre, ajustando el tornillo de presión y el de fijación. Verifique que la pieza a medir se encuentre limpia y en buen estado. Durante la medición, la distancia desde la columna de referencia a la punta trazadora o a la punta de contacto del indicador de carátula tipo palanca debe de ser tan corta como sea posible. Ajuste la línea cero, tomando como referencia la superficie de apoyo. Tome la medida, lea la medida y evite errores de paralelaje leyendo la escala directamente desde el frente. Tipos de medidores de altura. Tipos de medidores de altura tenemos 4. Estos son los siguientes. Medidor Vernier. Es uno de los instrumentos mecánicos para la medición lineal de exteriores, medición de interiores y profundidades más utilizados. Medidor de carátula. El calibrador de carátula está equipado con un indicador de carátula en lugar de un nonio para medir la lectura fácil de la escala. Medidor con carátula y contador. El mecanismo es el mismo que el medidor de altura con carátula. El mecanismo de amplificación del indicador consiste del piñón, engranes de amplificador y el piñón central. El contador indica las lecturas de 1 milímetro y las fracciones las indica la carátula. Medidor electrodigital. Cuenta con dos tipos. El primero es con codificador rotatorio para detectar desplazamiento con doble columna y el detector de desplazamiento tipo capacitancia con pared de sección rectangular. Aplicaciones y errores que podemos encontrar. Los medidores de altura se utilizan en toda clase de industria. Se utilizan principalmente para medir distancias verticales y trazar y medir diferencias de altura entre planos a diferentes niveles. Las aplicaciones se realizan colocando al medidor de altura un trazador o un indicador de cuadrante con palpador orientable. Los errores que podemos encontrar en la medición es un error llamado tipo paralelaje, pero este solo se produce en el medidor de altura Vernier. Este error se reduce con el medidor de carátula y el medidor electrodigital, con el cual no se produce ningún tipo de error. El error de paralelaje es un tipo de error de medición que entra dentro de los errores por causa humana. Se produce por no leer directamente de frente el instrumento, por lo tanto es muy importante leer de frente para evitar cualquier tipo de errores. Cuidados y precauciones que debemos de tomar. No aplique fuerza excesiva al medidor de altura, no lo deje caer ni lo golpee. Tenga cuidado de no dañar la punta trazadora. Elimine cualquier suciedad de polvo antes de usar su medidor de altura. Limpie las superficies deslizantes, la carátula inferior de la base y la cara de medición del trazador. Corrija cualquier problema del movimiento ajustando el tornillo de presión y el de fijación. Apriete los tornillos de presión y de fijación, después aflójelos en sentido contrario a las manecillas del reloj, aproximadamente a 30 grados. Verifique otra vez el movimiento del cursor. Repite el procedimiento antes de ajustar la posición angular del tornillo, hasta que no obtenga un movimiento alguno adecuado del cursor. Al momento de almacenarlo, no exponga a altas temperaturas a la luz solar directa. Almacene el medidor de altura en un ambiente ventilado y de baja humedad. Almacene el instrumento en un ambiente libre de polvo. No ponga el medidor de altura a la altura del piso. Almacene el medidor de altura con el trazador desmontado. Si el trazador debe permanecer en el medidor de altura, posiciónelo a una altura de 2,20 milímetros o 0,08 a 8 pulgadas desde la base. Buenas, mi nombre es Giovanni Sorto y les voy a hablar lo que son los bloques patrón. ¿Qué son los bloques patrón? Los bloques patrón son una herramienta de inspección que con altísima precisión y delicadeza
pieza nos permiten saber medidas exactas. Estos bloques patrón comúnmente son llamados calas o galgas patrón, bloques patrón longitudinales o bloques Johansson, en honor a su inventor. Tuvo la idea de construir bloques rectangulares con medida fija. Estas piezas presentan un pulido que garantiza un excelente paralelismo y plenitud. Generalmente se presentan por juego de un número variable de piezas y gracias al fino acabado de sus caras de medida se pueden unir entre sí mediante un simple deslizamiento manual, combinándose en la cantidad necesaria para disponer de cualquier valor nominal existente dentro de su campo de utilización, con escalonamientos de hasta 0,5 micras. Aquí podemos observar tres imágenes. Podemos ver un patrón de extremos rectangulares de 25 milímetros, un juego de cajas de extremos rectangulares y otros bloques patrón con diferentes formas, como patrón de extremos paralelos circular, patrón cilíndrico o patrones de extremos esféricos. Un bloque patrón es un bloque de metal o cerámica con dos caras opuestas exactamente planas y paralelas, separadas por una distancia muy precisa. Los bloques estándares están constituidos con aleaciones de acero duro, mientras que los bloques para calibrar a menudo son de carburo de tungsteno o carburo de cromo, porque son más duros y se desgastan menos. Los bloques patrón se comercializan en set de bloques de varias longitudes, junto con dos bloques de protección, para permitir obtener una amplia variedad de longitud estándar al apilarlo. Aquí podemos observar las caras de un bloque patrón que contiene caras medias, caras laterales, anchura de cara, longitud de cara y longitud de bloque. Y pueden ser de diferentes formas, como se ven aquí. Accesorios. Algunos accesorios de los bloques para calibrar son puntas para el trazo, puntas de localización de centro, punta de alineación, mordazas cilíndricas, mordazas planas, soporte de bloques y bloques de base. Los bloques patrón vienen en un conjunto de muchas piezas, en cajas donde dichos bloques van creciendo desde 1 milímetro a 0,5 micras, dependiendo de la cantidad de piezas que contenga. Sucede que muchas veces queremos utilizar una medición y no coincide exactamente con la longitud del bloque individual, con lo que se debe realizar un proceso de acoplamiento de bloques patrón para conseguir una medida exacta. Los bloques patrón tienen una capacidad de adherirse entre sí por medio de sus caras. De esta forma se van uniendo unos con otros hasta llegar a la medida que se desea materializar. En escalas, como ya se señaló, los bloques patrón se suministran usualmente en juegos presentados en estuches de madera, aunque también pueden conseguirse por unidad. Si bien existen muchos de estos juegos, los más comunes son de 56 piezas y 112 piezas. La longitud nominal del bloque más pequeño del juego de 56 piezas es de 1 milímetro y la del bloque más grande es de 200 milímetros. En el juego de 112 piezas, la longitud nominal del bloque más pequeño es de 0,5 micras y la del más grande es de 100 milímetros. Algunos requerimientos para los bloques patrón se pueden enlistar aquí. Existe una dimensional geométrica, capacidad de adherirse con otros bloques, estabilidad dimensional, resistencia al desgaste, coeficiente de expansión térmica cercano al de los metales comunes, resistencia a la corrosión. Esto sería todo por mi parte. Los dejo con el siguiente compañero. Buenas, mi nombre es Jerry Orellana. Estaré hablando sobre el procedimiento de medición para bloques patrón. Existen dos métodos de medición para bloques patrón, medición absoluta y medición comparativa. El método de medición absoluta mide directamente el tamaño del bloque patrón utilizando las longitudes de onda de la luz, la cual es el patrón práctico de longitud mediante equipos denominados interferómetros. El método de medición comparativa
El tamaño de un bloque patrón se mide comparándolo con un bloque de referencia de longitud conocida, medido con un interferómetro. Para realizar las mediciones comparativas puede utilizarse un instrumento de medición analógico con graduación de 0.2 micras o un instrumento de medición digital con una resolución de 0.01 micras. Los tipos de bloque patrón. Existen tipos de bloques patrón en función del material y de la forma en la cual están fabricados. Bloque patrón de acero tiene una gran precisión y estabilidad dimensional en cuanto a su coeficiente de expansión térmico es bajo. Deben protegerse de la humedad y de la corrosión. Deben limpiarse adecuadamente luego de su uso. Bloques patrón de metal duro. Están fabricados generalmente con carburo de tungsteno o plomo, ofrecen muy buena adherencia y son muy resistentes al desgaste. Bloques patrón de cerámica. Son los que mayor resistencia al desgaste y propiedades de adherencia y estabilidad tienen. Están fabricados con óxido de circonio. Tienen la ventaja de que no se adhieren impurezas magnéticas, como sí puede pasar con otras piezas, lo cual hace que se dañen. Sus aplicaciones son en la calibración y ajuste de instrumentos de medición, para determinar la medida de trabajo de los calibres de herradura, como incrementos en las mesas micrométricas, como patrones para ajustar equipos de tipo electrónico, en la medición de piezas mecanizadas, en accesorios de trazo de gran exactitud, ajuste de máquinas y herramientas, y en este caso se pueden usar patrones que no corresponden a normas, pero que sean exactas. Errores en las mediciones, error debido al instrumento de medida, error debido al operador, error debido a factores ambientales, error debido a tolerancias geométricas de la propia pieza. Los cuidados y precauciones que debemos de tener. Como toda pieza de precisión sumamente delicada y de elevado costo, para su cuidado debemos tener en cuenta lo siguiente. El ambiente de trabajo debe estar a 20 grados centígrados o a una temperatura más cercana posible a este valor, ya que es en el cual se calibran los bloques patrones. Para el cuidado de los bloques patrón se deberá trabajar siempre sobre superficies blandas, goma, gamuza, etc. Si se construye acoplamientos, estos nunca deberán forzarse a encajar en el alojamiento a medir y deberán desmontarse tan pronto como sea posible, para evitar que los bloques queden adheridos permanentemente. Después del uso, los bloques patrón deberán limpiarse nuevamente, lubricarse, guardarse en un estuche. Las conclusiones. El medidor de altura es un instrumento bastante preciso, por lo cual debe de tener mucho cuidado al utilizarlo y cuando se almacena. Es muy importante entre los instrumentos de medición por su cantidad de aplicaciones. El bloque patrón es una herramienta muy importante en la metrología, el cual permite que muchos instrumentos de medición puedan ser calibrados y ajustados de la forma más precisa posible, considerando sus cuidados y precauciones al momento de utilizarlo y posteriormente de su uso.